Cabrera Ford. Lo quieres, lo tenemos. 333-8080. Bueno, gracias a la gente de Cabrera. Nosotros seguimos aquí conversando, incorporo otro grupo de profesionales. Aquí está la doctora Bárbara Barros, que es psicóloga. Doctora, bienvenida. Hola. Está Marco Santana, presidente de la Red de Derechos de la Niñez y de la Juventud. Marco, bienvenido también. Saludos. José Efraín Hernández, el doctor José Efraín Hernández. Saludos, doctor. Bienvenido. Gracias, como siempre. Y el licenciado Roberto Rivera con nosotros. Licenciado, un placer tenerlo aquí. Alberto, perdón. Aquí, Alberto. Mira, empiezo contigo, Alberto. Yo quería conversar sobre el tema de, estábamos hablando hace un instante con este panel de jueces, exfiscales, abogados, un poco conociendo lo que está pasando con los jóvenes y su agresividad. Pero hay otra cara de la moneda, que es los jóvenes como víctimas. O sea, hemos visto niñitas siendo asesinadas, bebés siendo asesinados, y entonces esto como que se está incrementando, aumentando la carga y los casos como estos. Ustedes que están en este ambiente, en los tribunales, ¿verdad? En lugares donde se adiestran estas personas o se les da tratamiento, ¿qué está pasando? Pues como muy bien dices, ha habido un incremento, ¿verdad? En casos donde las víctimas tienden a ser menores de edad, pero en su mayoría, pues, por posiciones de, ¿verdad? Los acusados, las personas que están imputadas de cometer estos delitos son posiciones de poder frente a estos menores, o sea, de ese abuso de confianza donde pues hay un desorden social, como muy bien dijo el doctor anteriormente. Pero quería aclarar también que como parte de todos estos componentes que se discutió antes, hay que evaluar que la ciencia en los últimos años ha descubierto, y nosotros como abogados de defensa tenemos que estudiarlo también para poder presentarlo al tribunal, que el cerebro se desarrolla hasta finales de los 21, 22, 23 y 24 años. Entonces, sí, desarrollo. Correcto, que es lo que se ha denominado en la neurociencia, y los doctores pueden abundar sobre ello, de cómo la capacidad de un menor reconocer las consecuencias de sus actos está en desarrollo hasta esa edad. Es decir, que tenemos tanto a víctimas como a victimarios con quizás deficiencias en el desarrollo, y si a eso le sumamos la deserción escolar, tenemos un problema aún mayor. O sea, que usted me dice que, por ejemplo, cojamos el caso, y incorporo a la doctora, este muchacho de 22 años, que asesina a esta bebé de un añito. ¿Podría ser que este muchacho todavía esté en evolución ahí? No, porque ya la ciencia ha dicho, Ferdinand, que su cerebro no se ha desarrollado completamente, o hay manera de demostrarlo. No obstante, si a eso tú le añades que viene en un entorno familiar crítico, nefasto, donde no tuvo figura paternal, donde la educación es cero, seguimos entonces atacando los problemas de manera retributiva, de una manera punitiva, de una manera reactiva, en vez de atenderlo de manera preventiva, brindándole terapia, recursos, y entendiendo que es un problema también científico del desarrollo natural del cerebro. Doctora, ¿usted coincide? Sí, y tengo que decir que me encanta que alguien que trabaja en los tribunales también lo traiga. Sé que muchos lo piensan así también, porque yo pienso que uno de los problemas que tenemos aquí en Puerto Rico es, como él dice, somos muy reactivos, no necesariamente proactivos, y buscamos solucionar problemas ya cuando tenemos el asunto. Ahora mismo tenemos muchos casos de abuso sexual infantil, todo esto de violencia, y queremos resolverlo, pero tenemos que finalmente sentarnos a la mesa y comenzar a atender el problema de raíz. Ahorita hablaba muy bien en el panel de la problemática de la desigualdad, de estas experiencias durante la niñez, de que vemos poblaciones con unas desigualdades y unas experiencias que no es que vamos a justificar la violencia que hacen, pero la realidad es que tenemos muchos niños y adolescentes creciendo que lo que hacen es sobreviviendo en la calle. Déjame preguntarle, Marco, tú que conversas con ellos, casos que te hayan impactado, que hayas tenido recientemente de jóvenes, ya sean abusados o que sean unos abusadores. Sí, gracias, Ferdinand. Yo quiero comenzar conectando lo que se hablaba al principio, no está desconectado desde ahora. El Departamento de Corrección publicó un perfil de los menores bajo su custodia, y en ese perfil se revela solamente hay 2 instituciones de menores, y de ambas instituciones sobre el 40% de los menores de edad que están bajo su custodia fueron víctimas también. Así que eso es importante establecerlo, porque los niños y las niñas que están dentro del sistema también han sufrido violencia. Sí, porque son unos patrones aprendidos. El licenciado José Efraín, me gustaría hablar con usted en este momento sobre esto. ¿Cuál es su lectura? Porque lo que yo no acabo de entender, y se lo digo a todo el panel, es que estos crímenes, por ejemplo, contra los niños han ido en aumento. ¿Pero por qué?
Bueno, yo no diría que han ido en aumento. Esto siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que esto no siempre ha ocurrido. Que un hombre de 22 años abuse contra un infante. Estos hechos criminales han existido años atrás. Lo que pasa es que obviamente en estos tiempos hay más medios de comunicación, hay redes sociales, hay más noticiarios, y hay más conciencia de lo que constituye el abuso sexual contra menores. En el pasado muchas veces esto ocurría y se callaba, se protegía al victimario por el qué dirán, por no afectar al abuelo, al papá, etcétera, porque conocían de las consecuencias, pero esto siempre ha ocurrido. ¿Y cuánto le preocupa a estos menores que están sobreviviendo, como se acaba de decir aquí? Bueno, el problema con los que sobreviven situaciones como esta, es lo que decía el compañero, es que luego la probabilidad es altísima de que esta persona, si no recibe un tratamiento para que pueda trabajar con el efecto emocional que esto tiene o físico, con toda probabilidad terminará siendo... ¿Y ese tratamiento? Un delincuente. ¿Ese tratamiento se recibe en las cárceles de menores? Definitivamente que... Bueno, las cárceles de menores son peores que las de adultos. Y las dos que llevan las deben ser peores que las de adultos. Son peores que las de adultos porque el adolescente adolece. Lo que decía el compañero, no es hasta los 21 años que el cerebro culmina su desarrollo. Los adolescentes son más impulsivos, más reactivos, no tienen control. Estamos hablando de adolescentes que provienen de unos escenarios donde no hay figura paterna. Yo llegué a ver casos representando a menores que quien lo criaba era la bisabuela. Y ya estaban teniendo vida de adultos a los 12, a los 13 años. Y hay algo que no tienen referente ni en las cárceles, en la comunidad, nada. Hay algo que le ha impactado mucho al país en estos casos que tenemos en pantalla y es el rol de las madres. Las madres que estaban ahí para proteger a sus hijos, pero que dicen que no vieron nada, que no se dieron cuenta de último nada. caso, de la mamá que... Eso no hay quien se lo crea. La realidad de eso es que pues, estas mujeres lamentablemente se convierten en cómplices de sus parejas muchas veces por temor. Ofrendan a sus hijas y a sus hijos para no perder una relación. Hay un contexto muy complicado en las relaciones de pareja, que hay violencia de género. Y adjudicar que todas las madres son cómplices es un grave error. Las familias que están crían en un contexto de mucha precariedad, con experiencias adversas como la que han descrito algunos de los compañeros, y no es la respuesta no puede ser enjuiciar a estas madres que probablemente crecieron en hogares que sufrieron violencia y no es correcto adjudicar ese discurso de la mala madre. Y yo creo que también quisiera añadir ahí que es bien importante. Perdóname, Marco, pero las hay. O sea, decir que eso no existe. Sí, pero no se puede generalizar, Alex. Pero no se puede generalizar. Y no pienso que es el término para referirnos a las madres. Pero no se puede generalizar, pero decir que no las hay. Yo creo que también es bien importante, ¿verdad?, estar consciente de que también el término de por sí de ser madre, muchas veces idealizamos este rol y entendemos que esto es una capacidad que nace una vez se tenga un bebé, que esto es algo que viene innato y como toda relación interpersonal, esto se tiene que desarrollar y construir. Y si en mi experiencia pasada yo no he tenido los recursos para yo poder establecer de por sí yo unas destrezas, pues la realidad es que tenemos mucha gente allá afuera que no todo el mundo tiene la capacidad de ser madre y padre, pero llegan a eso por problemáticas que tienen, o sea, el problema es más complejo. Resuelve, pregunto y la dejo sobre el tintero, me conteste cuando se la pasa. Pienso yo, esto no se resuelve con más leyes. Pregunto si esto, me contestan cuando regresemos de la pausa. Voy con Kimberly Margarita y regresamos. Yo creo que va mucho más allá y sabe que las están matando. Cada vez son más las víctimas de feminicidio y los esfuerzos simplemente no son suficientes. ¿Será la aportación de armas la solución para proteger a la mujer? Aquí lo discutimos, pero queremos saber su opinión y su pensar. ¿Cree que disminuirá la criminalidad en el 2024? Vote ahora en nuestra encuesta, claro. Acudimos a la Armería AAA para conocer qué tendencia se está dando en Puerto Rico, donde desafortunadamente la violencia no da tregua y es la mujer la más preocupada porque están muriendo a manos de sus parejas. El resultado es que están buscando orientación en las armerías. ¿Cómo han cambiado las cosas en las armerías, por ejemplo, con relación a las mujeres y las armas? ¿Ha habido un incremento significativo?
Ciertamente ha habido un incremento. Aquí nosotros trabajamos con las licencias, con las solicitudes para licencia de armas. Yo le puedo decir que de 100 personas que solicitan licencia de armas, póngale en un mes, esto es un número hipotético, al menos 25 a 30 pueden ser mujeres. El cambio que ha tenido la armería, ¿en qué beneficia a esta persona en términos de su seguridad que viene aquí a disparar? Pues mira, la inversión que hemos hecho aquí, estas divisiones son cristales a prueba de bala de rifle. Ahora te eliminas el riesgo de que un tirador que esté al lado tuyo esté haciendo algo que vaya a poner tu vida en peligro. Y acepté el reto de practicar. ¿En el centro? ¿En serio? Sí. ¿Cómo estuvo ese tiro? Pues mira, ahora lo hiciste aquí. Anteriormente fueron estos dos. Y lo fui corriendo. Pero una vez que corregiste el agarre y el control de mira, llegaste al centro. Eso es un buen tiro. Es buen tiro. Es buen tiro. La gente tiene que tener cuidado conmigo. Definitivamente. Alex, cuidado conmigo. Fernando. Yo le pedí a Margarita que hiciera este reportaje porque obviamente lo que hemos estado viendo durante este año y mucho tiempo atrás ya es esta agresividad contra las mujeres, la violencia, el maltrato, muertes de mujeres. Y es una realidad. Miles de mujeres han ido a buscar la licencia y a armarse para protegerse contra los agresores. Estas estadísticas que ustedes ven dicen que por cada caso que se reporta hay un montón de casos de mujeres que han sido agredidas o maltratadas que no dicen nada, ¿correcto? Sí, la realidad es que tenemos unas cifras, pero eso no representa la realidad de la violencia de género. Es mucho más grande. Claro, no todas van a reportarlo por 1000 razones. Claro. Y esto es importante traerlo porque muchas veces el discurso que escuchamos afuera es, la mujer que se queda en la relación de violencia es porque quiere, no se salió de ahí, mira qué irresponsable fue con los hijos. Y a veces hay que tener el contexto completo de la situación, porque a veces tenemos mujeres en estos patrones que vienen de estos patrones de la familia sin recursos. Entonces, cuando la gente le dice, salte de ahí, salte para dónde, para la calle. O sea, no es tan fácil la acción. O sea, en el caso de ustedes, como abogados aquí, que deben haber atendido casos parecidos, cuando una mujer decide dar ese paso de ir a las autoridades a hacer la denuncia, si no tiene un apoyo familiar detrás, que como usted decía, doctora, que lo recoja y le dé... o del mismo sistema que la apoye realmente. No está fácil. Y yo no sé cómo funciona el sistema. Yo no sé si el sistema también tiene la estructura para acogerla. Ahora los fiscales acompañan a la mujer o el hombre, puede ser también. No, ocurre, sí. Yo lo he visto. Claro. Acompaña en ese proceso de pedir una orden de protección y demás. O sea, ha cambiado el proceso a como era antes, que pues, la mujer iba sola. Usted lo ve mejor. Bueno, yo creo que son salvaguardas importantes que se han ido adentrando al sistema para viabilizarlo y hay más conciencia de la que había tal vez hace unos 10 años atrás. Alberto, ¿cómo lo ves tú? Yo como abogado de defensa siempre, ¿verdad? Emito mi opinión y mi criterio es que yo entiendo que haya mejorado porque seguimos tenemos el mismo problema, que es el de reaccionar, el de convertirnos en un estado punitivo, totalitario, y si ustedes le preguntan al 99% de las víctimas, en la gran mayoría de los casos, esto se puede estudiar, la teoría del conflicto, las víctimas no están conformes con el remedio, con meter a la pareja, al tío, al primo, a la cárcel. Las víctimas, tú les preguntan y realmente no es lo que les duele. Correcto, el problema no se soluciona de esa forma para estas personas y no tienen otra alternativa. Como país, no le ofrecemos cortes de terapia, como existen en Europa, como existen en países quizás un poco donde esto se ha estudiado un poco más, donde las partes pueden mediar este tipo de casos y se estudia cuál es la teoría del conflicto, el origen y cuál es el remedio que las partes desean. Y en el 99.9 es una reconciliación sanatoria donde puedan las partes participar de un proceso reparador que no tiene nada que ver con la cárcel, ni quitarle la libertad a una persona, ni dejarlo sin quizás tener un estado punitivo. Todo lo se quiere resolver con pena y encarcelando. Y eso es lo que pide la gente, encarcelar gente. No se resuelven las cosas con más leyes. No, mire, el ser humano deja la barbarie a través de la educación. Esto es un proceso que va a tomar mucho tiempo y hay que empezar desde los primeros grados en las escuelas, poco a poco, y para poder esperar en el futuro un cambio en la sociedad. Mientras tanto, sí, hay que tener leyes y hay que tener un sistema que trabaje con la situación, pero hay que trabajarlo a largo plazo a través de la educación para que se creen nuevos ciudadanos, nuevos seres humanos, porque lamentablemente esta violencia y lo que estamos viendo es el resultado de
el desquebrajamiento de la sociedad y la familia. Es así. Marcos, me gustaría desde tu experiencia, obviamente, aquí el papel de la indiferencia de la sociedad. ¿Está presente o eso ha mejorado? Hay más gente llamando y diciendo, mi vecino le está dando una pela a la de al lado, o sea, ayúdenme, policía, vengan. Yo creo que hay más, como trabajador social y como hijo de una sobreviviente de violencia doméstica, sé que hay más conciencia hoy. Las salas especializadas de los tribunales y otros remedios buenos, pero ahí no está la solución. La solución está en la prevención. Hay que comenzar a invertir desde edad temprana, como ha planteado él. Hace falta una educación con perspectiva de género, hace falta más recursos para las organizaciones que atienden el problema, pero sí hay más conciencia y sí hay más respuesta. Hay albergues, hay líneas de apoyo, pero podemos fortalecer la atención, pero si no invertimos en la prevención, vamos el año que viene a analizar casos como el que estamos analizando hoy, mañana, etcétera. Y que cuando dicen si hace falta más ley, es importante tener presente. Yo diría que no hace falta más ley. Actualmente aquí se supone que hay un estado de emergencia sobre violencia de género. Y yo al día de hoy me pregunto cuáles han sido esas acciones, porque ni siquiera una procuradora de las mujeres en propiedad podemos nombrar. Pero se abren múltiples debates para la misma quizás situación de hechos. Por ejemplo, hace unos meses atrás se discutía cómo la gente aumentaba las portaciones de armas y mucha gente estaba en contra de esto porque más armas para la calle, más armas, más problemas, pero fíjese cómo en los casos de feminicidio, pues entonces fomentamos. Es que el discurso es inconsistente, entonces pues tratamos de dirigir la solución al aspecto punitivo para conformar el discurso. Yo creo que el análisis debe ser pre-Estado, pre-police power, pre-acusar, tenemos pero yo no creo que debemos generalizar así, porque hay casos y hay casos. Y hay circunstancias donde definitivamente al agresor hay que meterlo preso, porque si no, va a ir y la va a asesinar, como ha ocurrido recientemente. Esa conducta ya antisocial, donde está, que no tiene remedio, estamos conscientes, estamos de acuerdo, pero hay múltiples etapas donde todas estas cosas pueden trabajarse poco a poco para las generaciones futuras, ¿verdad? Y lo que queremos proponer que es los cambios a largo plazo, mediano y largo plazo, y es también empezar a hablar de este enfoque. Es que como programas como este tengan esa discusión. A corto plazo es bien importante. Yo creo que los diagnósticos sobran y todos tienen razón. Sin embargo, en Puerto Rico, ¿cómo es posible que 6 gobernadores en 20 años no hayan podido ni siquiera dar un ápice de enderezar? Y 6 gobernadores en Puerto Rico no hayan cambiado el currículo para enseñar valores, para enseñar principios, para enseñar el respeto, que es tan importante, ¿no? En un país como Puerto Rico tan politizado, esto de cambiar gobernadores cada rato también es un problema. Cada cual viene a hacer algo nuevo. El temor a Dios, que es tan importante. Hay que invertir y muchas veces desde la parte fiscal, ¿verdad? Yo no soy política, pero muchas veces, como yo los veo, obviamente tenemos un problema fiscal, pues lo que menos nos cuesta es que lo que menos te cuesta ahora te va a costar más en el futuro. Si finalmente comenzamos a invertir en la educación, nos va a costar ahora, te cuesta ahora, pero más adelante te va a resolver muchos problemas. Entonces aquí somos expertos reactivos y prevención terciaria. Tenemos que ir a la base finalmente. Pero para, ¿verdad?, alentar a la gente, no todo está perdido. Por ejemplo, los componentes de las salas especializadas, se está comenzando a ver luz al final del túnel. No obstante, hay que cambiar la manera de pensar. Antes la adicción a drogas no se veía como una enfermedad. Ya todo el mundo, yo creo que la gran mayoría de las personas entienden que esos problemas de adicción, pues científicamente están probados, es una enfermedad, se debe tratar como tal. Y así sucesivamente los problemas sociales. Dicho eso, pues vamos encaminados hacia allá y esperamos ver luz al final del túnel. Gracias a los cuatro, se los agradezco. Tremendas aportaciones que han hecho hoy, excelente la discusión. Voy con Kimberly para cerrar el juego. Gracias, Ferdinand. Y de hecho, lo más importante es que busque ayuda. Si usted o algún ser querido está atravesando por una situación difícil, recuerde que puede llamar a la línea confidencial de AMSCA al 988. Esto es Jugando Pelota Dura. Regresamos enseguida. Bueno, mis amigos, espero que hayan disfrutado de esta conversación, profunda, muy importante, difícil. Mucha gente no quiere entender, ¿verdad? Pero esto es lo que hay, esta es la realidad. Mañana tenemos nuestro último programa del 2023. Dios mío. Margarita está celebrando hace un mes de eso. Viene con más brillo. Más brillo. Nos vemos, que disfruten la noche, cuídense. Buenas noches.